cuando has hecho mal el cálculo. Entonces el contratista dice, ¿no? No me has pagado adecuadamente. Entonces, no, como no me has pagado, has hecho mal tu estudio. Entonces yo he tenido que corregirlo, obviamente con la autorización del supervisor. Lo corrige la obra, pero como eso no está presupuestado para pagar ahorita, sino recién le vas a pagar dentro de 2, 3 meses porque tiene que solicitar la ampliación. Entonces, ¿qué te aplica a ellos? Te aplican los intereses. Entonces, para eso también hay una fórmula polinómica. Bien, otra pregunta. O si no podemos ver acá su fórmula polinómica, debe tener esto. Vamos a ver, ¿no? Ahí voy a buscar. Voy a verlo si está, lo abro. Si no, no lo voy a abrir. Profesor, Sí, ¿algún dime. ejemplo sobre una medida de control? Ahí en el índice estaba viendo también que tenía una duda también. Medida de control. A ver, vamos a ver, medida de control. En el índice decía fórmula polinómica, ¿no? O fórmula de reajuste, porque acá estoy encontrando solo fórmula de reajuste. Vamos a ver. Tú decías medida de control durante la ejecución contractual. El área encargada de realizar la supervisión de la elaboración del estudio de la microzonización será el coordinador general del proyecto, de la unidad formuladora y la unidad ejecutora. Para que entiendan qué son unidades formuladoras. La unidad formuladora es el que elabora el proyecto o el que aprueba el proyecto cuando se hace por contrata, ¿no? ¿Cuándo se elabora? Cuando se hace por administración directa. Y aprueba cuando se hace por contrata, ¿no? Y la unidad ejecutora es la que ejecuta el proyecto. Son dos áreas distintas, ¿ya? Uno elabora el proyecto, el otro ya ejecuta. El cual velará por el cumplimiento y desarrollo del estudio a desarrollar por la empresa de acuerdo a los términos de referencia. O sea, todas las indicaciones que es qué es lo que debe hacer, cómo debe hacer, eso es lo que tiene que verificar el supervisor. A eso se refiere medida de control durante la ejecución contractual. ¿Listo? Les decía en el tema ¿cómo se llama? De término de la fórmula polinómica, ¿no? No está acá la fórmula polinómica, lo que está es la fórmula de reajuste. Ya, no le han hecho la fórmula polinomial, lo que han hecho es fórmula de reajuste. Y este debe ser un borrador, seguro, por eso no está corregido. Y en caso de las penalidades, ahí está, por ejemplo, dice, ¿no? 0.10 por monto, o sea, cuánto es lo que, si la empresa incurre en retrasos injustificados, dice, ¿no? En la ejecución de las prestaciones del objeto de contrato, le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo por 10%, ¿ya? Por el monto total. Y este F, como ustedes pueden ver, el F, 0.25 cuando el plazo mayores a 60 días. Y 0.40 cuando los plazos son menores a 60 días, ¿no? Entonces, con esto se determina cuánto le van a cobrar. En realidad, en estos proyectos pequeños sí se hacen cumplir, pero en proyectos grandes como las obras casi no se hacen cumplir porque esos son manejados raramente.
Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Antes que me olvide, quiero manifestarles, no sé si están acá, a ver, las siguientes personas. Félix Blas. Félix Blas. Ya, mis faros están mal. Félix Blas, Jazmín Analí. ¿Está? Ya vamos poniendo. Ausente. Mendoza, Macifén, Josué Martín. Presente, profesor. Tú no has presentado, no has dado tu examen, ¿no? En otras palabras. Sí, sí. Dimos en grupo. Sí, Una ¿en qué grupo estás? exposición ¿Con la de quién estás? con Peraza, con mi compañera Ángeles, Rivera, Ya. De repente se me ha pasado o no te han puesto en la lista. con Ya. César Augusto. Voy a verificar. Ok, profesor. Ya, ok. Palomino Porras. Palomino Porras. Ya, Palomino. Ya, entonces tengo que chequear solamente el de Mendoza. Me dice que estás con Peraza, ¿no? Entonces en el grupo 2 estás. Ya. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿me puede explicar un poco más de la penalidad diaria? No Bueno, la entendí muy bien. no quería tocar ese tema porque quiero hacer una clase de TDR específicamente, pero ya no haremos, pues, entonces. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no quiere entrar? A ver ahora. Ha pasado algo. Reiner, ¿estás aperturando algo? A ver, cierra. Rusmer, Cabello, porque no puedo ingresar. Ya recién. Ya, ahora sí. Ya, a ver. El monto es el monto del contrato, ¿correcto? Esta es penalidad diaria. O sea, esta es penalidad diaria por el monto, pero, a ver, vamos a ver. Si esto es en la primera parte, por ejemplo, cuando todavía no ha habido un entregable del contratista,
vamos a poner un caso. Por ejemplo, digamos que va a construir un pabellón como en nuestra universidad, ¿no? Entonces, lo primero que se hace siempre en contrato se da un adelanto para que compren los materiales y todo ello, ¿no? Entonces, con los materiales que se les da un adelanto, luego ellos contratan personal de la empresa y ejecutan. Y al terminar, al finalizar la semana, la quincena o al mes, la empresa contratista entrega una valorización. Ya, entonces, esa valorización que está programado, si está en su fecha, no hay ninguna penalidad. Pero si se demoró más de lo que está programado, entonces hay una penalidad. Pero en este caso es de esa primera parte, o sea, de esa primera valorización. En esa valorización, digamos que la obra cueste 5 millones. Y esa primera valorización significa 1 millón de soles. Entonces, el monto que le van a afectar es por 1 millón de soles. Entonces, pone 0.10, o sea, 10% por 1 millón de soles. Si ha pasado menos de 60 días, dice acá, ¿no? Para plazo mayores a 60 días, 0.25. Pero para plazos menores o iguales a 60 días es 0.40. ¿Correcto? Entonces acá pondrías, ¿no? Igual a 0.10 por 1 millón entre 0.40. De ahí sale la penalidad que le vas a sancionar a la empresa. ¿Listo? Así está estipulado esta penalidad. ¿Está claro ahora sí? Ahora sí, profesor. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor, yo tengo una duda. Referente al Boulevard de Yarina, en ese caso, ¿cómo se le aplicaría la penalidad? Ya, en el caso de Yarín, en el caso del hospital, primero, como les decía, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo por lo que se está demorando? Puede ser que sea que ellos han hecho la valorización, ¿no? Pero generalmente, ¿cuál es el motivo? Como les decía, ellos ejecutan la obra cuando la empresa ejecuta la obra y se dan cuenta de que el expediente no ha contemplado ciertas necesidades urgentes que tiene que hacerse en esa obra, entonces la empresa lo ejecuta, pero con autorización del supervisor. ¿Ya? Entonces, lo ejecuta y presenta su valorización total, incluyendo sus gastos de eso. Pero el Estado no ha contemplado esa ampliación. Entonces no le puede pagar el total, solamente le paga una parte. ¿Correcto? Entonces, como no le paga totalmente, en este caso, estamos poniendo un caso, un escenario posible. En este caso, si no le ha pagado totalmente, la empresa puede decir, bien, no avanzo mientras no me pagues. ¿No? Entonces, el Estado para poder pagar eso, tiene que hacer los informes burocráticos bueno, en este caso, por ejemplo, les había explicado que había una unidad formuladora y una unidad ejecutora. La unidad ejecutora dice, se va a hacer modificaciones en el expediente técnico por esto, por esto, por esto, y va a costar más. Entonces, por ejemplo, ese documento lo envía a la unidad formuladora para que le dé su aprobación. Es un término burocrático, ¿no? La unidad formuladora ni modo que se va a oponer si ve que hay una necesidad de ampliación. Le hace un informe indicando que es correcto lo que están haciendo.
que requería de ampliación. En algunas veces, a veces se equivocan, piden aprobación de presupuesto. A Unidad Fórmula no le corresponde aprobar presupuesto, solamente autorizar la ampliación. Entonces autoriza la ampliación, pero ese es un proceso que demora. Y la empresa se desespera porque tiene personal, todo parado, ¿no? Entonces, y luego se va incrementando por moras y por eso, entonces se hace más grande el presupuesto. Y cuando se hace más grande el presupuesto, ya no hay presupuesto para cubrir. ¿Por qué? Porque ahora tienes que pagar intereses, tienes que pagar por la ampliación y tu presupuesto, y en tu expediente técnico eso no estaba contemplado y no debería estar. Entonces, cuando no hay presupuesto, se paraliza la obra. Al final va a tener que pagar el Estado los intereses de la demora de eso. Y la obra que costaba 300 millones, de repente va a costar 500, 600 millones. Y eso es muy probable. Yo les digo con toda la experiencia que tengo, porque les he contado en algún momento que alguna empresa hizo una ampliación y no se le pagó. Y costaba como 900.000 soles. Y después ellos estaban solicitando ya, después de varios años, como 6 millones de devolución. Y casi me cuesta mi cabeza por oponerme en eso, ¿no? Pues yo dije, no nos corresponde porque no habíamos autorizado la ampliación y por lo tanto no teníamos por qué pagarle. Cuando a mí me estaban votando y me salvé por la campana. Bien, eso es lo que sucede. Otra pregunta. Ese es un escenario posible. La verdad es que yo desconozco cuál es la razón por qué está paralizado. No sé si será problema presupuestal, porque también es importante también que conozcan lo siguiente. Estas grandes obras generalmente no son del gobierno regional, pero estos mafiosos de Lima, ¿qué hacen? Dicen, nosotros te garantizamos, o sea, ¿quién? El ministerio. Pues en este caso del malecón debe ser, no estoy seguro, creo que es Ministerio de Turismo. En caso del hospital es el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, el Ministerio de Salud dice, bueno, yo voy a hacer un convenio contigo, o sea, con el gobierno regional para ejecutar esa obra. Tú lo vas a ejecutar, yo te voy a dar la plata. Perfecto. Ya, entonces se hace un convenio con estos ministerios y ellos son los que van a conseguir la plata, no el gobierno regional. Entonces, porque ellos hacen todos sus problemas mafiosos y si están demorando, alguien se está beneficiando o se benefician muchos, a veces benefician gobiernos y gobiernos, porque ya estamos creo que con 3 gobiernos ya en estas obras. Más si contamos los cambios que ha habido, ¿no? Entonces, cada uno de estos mafiosos que entra a esos gobiernos, obviamente quieren robar, ¿no? Entonces, como quieren eso, se amplía el presupuesto y están que se jalonean entre ellos por la plata y supongo que no sale el dinero porque exactamente no conozco cuál es la realidad. Como te digo, porque son obras, no son propias del gobierno regional, sino son del ministerio que hace un convenio con nuestra región para que le ejecute, porque al final le dicen ya, van a hacer el contrato, pero nosotros, mafiosamente, ellos son los que indican quién va a ser el ganador y todo eso, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio, muy serio. Esa obra que debería costar seguramente 120 millones del hospital, seguro va a terminar en 400, 500. Y eso es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y eso pasa pues por todos los que votan por los corruptos, ¿no? Entonces, porque nosotros mismos somos los que elegimos a los gobiernos, ¿sí o no? Yo particularmente
elijo al quien creo que es idóneo. Mucha gente vota yo he votado por el ganador y están felices por haber votado por el ganador. Pero ahí están sus resultados. Pues. Como les repito, esa hora no debería pasar, porque, porque cuando yo estuve en el MEF buscando un presupuesto para la construcción del maquicentro, ahí llegan los lobistas, pero cuando tú dices, no, necesitamos un promedio de 60 millones, el MEF faltó que se comunica con sus lobistas y ¡pum! Te caen. Oh, nosotros somos tal, que no sé cuánto, queremos saber de qué se trata tu proyecto, sabemos que... Entonces, sí, ¿quiénes son estos? ¿Y quién les ha mandado? ¿Por cómo han llegado? ¿Cómo se han enterado? El MEF. Entonces, y le decimos, sí, pues estamos en este plan. Y en esas conversaciones ya llegas un poco a llegar a una conversación así suelta y te dicen, oye, ¿cómo va lo del hospital? ¿Y cómo va? Y están enterados todo eso. ¿Cómo va lo del hospital? ¿Cómo va el malecón? Y el malecón está paralizado, le digo, pues yo, no estoy hablando de ese tiempo. ¿Y cuánto es su presupuesto? Mira, yo recuerdo era 80 millones. ¿80 millones? ¿Cuántos kilómetros es? Me dice. ¿Kilómetros? No es no llega ni a 1 kilómetro. ¡Ah! Así ellos mismos, ¿sabes? Entonces yo reacciono ahí, digo, pero esa plata se están tirando los de acá, pero les digo, no es de la región. A los de la región obviamente le dan también, ¿no? Pero lo que se llevan el grande son ellos. Pero uno conoce, uno escucha, ve, palpa directamente, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Exactamente no tengo conocimiento cuál es la realidad, por qué está detenido esa obra. No sé si faltará de presupuesto, la habrán sobrevaluado, alguien, es que cuando hay como esos expedientes, ¿quién los verifica? Ya no es el gobierno regional, sino son los ministerios. Y ese ministerio llega al expediente y dice, ¡pum!, lo observan. Y los que se benefician ahí dicen, bueno, oh, ¿cómo es? ¿Cuánto hay? Y no le dan y siguen demorándole. Y así es. Así es como funciona esto, lamentablemente. Pero les repito, ¿quiénes son responsables? Todos ellos que votan por esos corruptos. Listo, muchachos. Si no tienen más preguntas, nos quedamos ahí. Tengo que ir a un velorio, ha muerto un compadre, ya que me avisaron que cuando empecé la primera clase no pude hacer, pero bueno, ya después ya pasó. Y si no tienen ninguna pregunta, nos quedamos ahí, o tienen alguna. Bien, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. No quiero desnivelar porque no he hecho clases con el primer grupo, sino porque quiero hacer el mismo día, los mismos temas, y para ir hacia homogéneo. Porque si no me desnivelo, tengo que avanzar un poquito más con ustedes, y ya me descuadra. Listo, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Ok, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego.